Muy buenas tardes. Siendo las 17 horas con 32 minutos del día 10 de agosto del año 2021, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución dos recursos de revisión, con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señoras magistradas, a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad voto de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, buenas tardes. Para solicitarle a la coordinadora, a la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que sometemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número REV 67/2021, promovido por la representación suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de la expedición de las constancias de declaración de validez de la elección, mayoría y de representación proporcional del Ayuntamiento del municipio de San Luis de la Paz, emitidas el 9 de junio del año en curso, por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la referida municipalidad. El actor se inconforma, pues a su juicio se realizaron violaciones graves, dolosas y determinantes a los principios constitucionales en materia electoral por el uso indebido de recursos públicos, rebase del tope de gastos de campaña, uso de símbolos religiosos y utilización de imágenes de personas menores de edad, por lo que solicita la nulidad de la elección del ayuntamiento del municipio mencionado. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados al resultar ineficaces, inoperantes e infundados sus agravios. Lo anterior, en razón a que las conductas denunciadas referentes al uso de símbolos religiosos y utilización de imágenes de personas menores de edad por parte del candidato electo no encuadran en las hipótesis de causales de nulidad de la elección contenidas en la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal, así como en el artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, pues dichos dispositivos señalan expresamente que deberán acreditarse de manera objetiva y material cuando se actualicen supuestos diferentes a los invocados por el quejoso, por lo que al no encuadrar dichas conductas en los mencionados por la norma, es que los argumentos de la parte recurrente son ineficaces e inoperantes. Por otro lado, en lo que respecta al rebase de tope de gastos de campaña por parte del candidato electo, no se acreditó conforme a los resultados del dictamen consolidado INE CG/1347/2021, presentado por la Comisión de Fiscalización al Consejo General del INE, por lo tanto, su agravio resultó infundado. Finalmente, por lo que hace a las conductas relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, si bien el supuesto sí está contemplado dentro de las causales de nulidad de la elección, el recurrente no acreditó los extremos establecidos en el artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, pues requería demostrarlas en forma objetiva y material. Por lo tanto, no es factible anular una elección válidamente celebrada con base en faltas que no afectan sustancialmente la certeza en el ejercicio del voto y sus resultados. De ahí que esta causal de nulidad exige la existencia de la relación entre la violación y el resultado de la votación, así como que las irregularidades deben ser lo suficientemente graves para considerar que son trascendentes e impactaron en tal magnitud para determinar la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar. Por lo tanto, al no haberlo demostrado, su agravio resultó inoperante. En consecuencia,
Lo procedente es confirmar el dictamen relativo al cumplimiento de los requisitos formales y de validez de la elección del ayuntamiento y de elegibilidad de los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos y las constancias asignadas por los principios de mayoría y de representación proporcional correspondiente al municipio de San Luis de la Paz. De igual manera, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número 55/2021 y sus acumulados JPDC 216, revisión 71, revisión 73, JPDC 246 y revisión 77, presentados por la representación del Partido Revolucionario Institucional, la candidata regidora propietaria del referido instituto político, la representación del Partido Verde Ecologista de México, el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la presidencia municipal de San Felipe, respectivamente, promoviendo en contra del cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento de San Felipe y la asignación de regiduría realizada por el Consejo Municipal Electoral. La representación del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidata a regidora se inconformó por la presunta omisión por parte del Consejo Municipal Electoral en verificar los límites de sobre- y subrepresentación en la asignación de regidurías. El Partido Verde Ecologista de México impugnó la presunta vulneración a lo previsto por los artículos 238 y 431, fracción quinta de la Ley Electoral Local, por la recepción de la votación por funcionariado de Castilla que no era el autorizado por el propio Consejo General del INE y que se desprenden del encarte. El entonces candidato a la presidencia de San Felipe por el Partido Acción Nacional, así como la representación del referido instituto político, señalaron varios agravios relativos a presuntas violaciones sistemáticas al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por transgredir los principios de equidad, igualdad e imparcialidad de la contienda, al igual que la supuesta violación a los principios rectores del procedimiento electoral, por la participación de afiliados del Partido Verde Ecologista de México como funcionariado de Castilla y violación al artículo 431, fracciones segunda, quinta, sexta, séptima, octava y novena de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone confirmar los actos referidos por resultar infundados, inoperantes e inatendibles los agravios que la parte recurrente expuso. Lo anterior es así en virtud de que resultaron infundados los agravios expuestos por el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidata a una regiduría, pues conforme a los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se señala que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que del texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos locales en materia de límites de sobre- y subrepresentación. Por lo tanto, no le asiste la razón a la parte accionante que estimó que el Partido Verde Ecologista de México en San Felipe se encuentra sobrerepresentado, al no estar prevista dicha figura en la legislación de Guanajuato en cuanto a la asignación de regidurías. Por otra parte, en atención a lo argumentado por la representación del Partido Verde Ecologista de México tocante a la recepción de la votación por personas no autorizadas por la autoridad competente, fue infundado, en virtud de que al verificarse las listas nominales de las casillas respectivas, se corroboró que quienes actuaron como funcionariado de casilla sí pertenecían a la sección relativa, al tratarse de personas que se encontraban formadas en la fila de las casillas impugnadas y participaron del corrimiento de funcionariado integrando la casilla. Igualmente, resultaron infundados, inoperantes e inatendibles los agravios del entonces candidato a la presidencia municipal de San Felipe por el Partido Acción Nacional y de su representación, consistentes en violaciones sistemáticas al artículo 134 de la Constitución Federal, así como aquellos relativos a la presunta actualización de las causales de nulidad previstas en el artículo 431, fracciones segunda, quinta, sexta, séptima, octava y novena, por no haberlas acreditado conforme al estudio del acervo probatorio proporcionado por la parte accionante, mismo que resultó insuficiente. Finalmente, de manera oficiosa se verificó que la integración del ayuntamiento cumpliera con el principio de paridad, lo que así aconteció al quedar integrado por 6 mujeres y 6 hombres. Ante lo expuesto, es que se propone confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta.
si no hay intervenciones, me voy a permitir hacer unas reflexiones sobre los asuntos que se someten a consideración del Pleno en esta oportunidad y obviamente también por congruencia, a reserva de lo que se determine en la votación, pero en caso de ser por unanimidad la votación, perdón, por mayoría la votación, sí me permitirá estar anunciando también un voto concurrente conforme al artículo 19, fracción décima de la ley, del reglamento interior del tribunal, en los términos en que lo formulé respecto de los asuntos que sesionamos la última oportunidad respecto de los municipios de León y de Guanajuato, también para estos que están sesionando, en virtud de que estoy de acuerdo con, en este caso, con el fondo del asunto, pero sí respecto de los matices en relación al tratamiento que se está dando a los procedimientos especiales sancionatorios y sobre todo por las violaciones constitucionales a lo que es la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal y el 436 de la Ley Electoral Local, porque considero que requieren de un estudio más profundo, más acucioso, y dar una respuesta también más concreta respecto a si hay o no violación a estos principios de carácter constitucional basados en estos artículos. Entonces, desde este momento estaría yo anunciando esta situación en el supuesto de que, pues obviamente, tomando en consideración la votación de los proyectos. Yo es lo que tendría que mencionar y obviamente en base y en congruencia con lo que he estado resolviendo en anteriores proyectos. Yo de mi parte sería todo lo que tendría que comentar en relación a estos proyectos que se someten a consideración. ¿Alguna otra intervención más? Adelante, magistrada. Gracias, muy breve, nada más, en el mismo sentido que usted, presidente, en congruencia pues con lo que he sostenido en otros proyectos que he presentado a la consideración de este pleno, el tratamiento que le he dado a todas las agravios que se han sustentado en estos recursos de juicios ciudadanos y juicios y revisiones, perdón, considero que no están debidamente probados las irregularidades que están sosteniendo. Estas no son graves, no son sistemáticas, no son generalizadas y por lo mismo no se vuelven en violaciones determinantes para el proceso electoral, en donde ellos refieren violación sistemática, violaciones a los artículos constitucionales ya citados. Entonces, en mi opinión, no trascienden al resultado de la elección, no se da la determinancia, pues no hay cambio de ganador, no hay movimiento, no cambia la asignación de regidurías, por lo cual yo no lo considero que exista la determinancia. En el mismo sentido que he planteado los otros proyectos que he sometido a consideración de este pleno, presidente. ¿Alguna otra intervención? Como no hay más intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Azora Silva. Con los proyectos y obviamente anunciando en su caso la presentación del voto concurrente en los términos en los que lo hice en mi intervención. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad votos de las magistradas y el magistrado presente, con el voto concurrente del magistrado, de usted, magistrado presidente, en los recursos de revisión TEC-REP 67/2021 y TEC-REP 55/2021 y sus acumulados TEC-JPDC 216/2021, TEC-REP 71/2021, TEC-REP 73/2021, TEC-JPDC 246/2021 y TEC-REP 77/2021, quien anunció que presentará su voto concurrente en los términos que señala el artículo 19, fracción décima del reglamento interior de este tribunal, para que sean integrados al final de las resoluciones. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en lo relativo al recurso de revisión T-REP-67/2021 se resuelve. Único.
Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y el dictamen relativo al cumplimiento de los requisitos formales y de validez de la elección de ayuntamiento de elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos y las asignadas por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional emitidos por el Consejo Municipal Electoral de San Luis de la Paz del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al municipio de referencia. En lo referente al recurso de revisión T-Rep-55/2021 y sus acumulados, se resuelve. Primero, se confirma la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, así como de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizados por el Consejo Municipal Electoral de San Felipe del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para la integración del ayuntamiento en el municipio referido en los términos establecidos en el punto 4 de esta resolución. Segundo, se ordena la devolución de las listas nominales originales a la vocalía del Registro Federal de Electores de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 17:48 del día 10 de agosto del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra.